estas 5 restricciones, nosotros 4 vamos a poder dominarlas y una que no la vamos a poder dominar, ¿no? En ese caso, pues tenemos restricciones físicas, restricciones de seguridad y restricciones de recursos y restricciones de mano de obra y las restricciones administrativas. Estas son las 5 restricciones. Como les decía, para cualquier cosa de la actividad siempre hay restricciones. Siempre hay algo, que es esta primera que vamos a hablar, que es esta restricción física. La restricción física significa que yo siempre tengo algo que hacer. En el caso de ustedes actual, por ejemplo, para llevar esta materia han tenido que ver en su currículum y han visto de que hay un prerequisito que les obliga a haber dominado, haber aprobado esa materia para poder entrar a esta materia. Esa es una restricción física, ¿no? Pero también una vez que concluyan esta materia, hay algo que pueden hacer después, que está también dentro del plan de estudios. Entonces, esa es una restricción física. Y también hay materias que paralelamente a esta materia están realizando, que no le perjudican a esta materia, ¿no es verdad? Entonces, dentro de eso hay un paralelismo también. Por ese motivo, las restricciones físicas están basadas en algo que siempre hay que hacer algo por delante y siempre hay algo que hay que hacer por detrás, luego, posteriormente. Pero no siempre se puede hacer algunas actividades que sean paralelas con esa en la que estoy realizando. Pero mientras más actividades paralelas existan, es más óptimo el diseño, es más óptimo el control, es más óptimo la planificación. En ese sentido, estas restricciones físicas están basadas en esos aspectos, ¿no es cierto? Algo que es precedente y algo que es posterior y eventualmente, o mejor, si es que haya actividades paralelas. ¿Qué quiero decirles? Si es que vemos una casita que ustedes han visto, creo que todos, yo tengo que hacer el sobrecimiento, previamente hacer el sobrecimiento, antes, el precedente a ese sobrecimiento será el cimiento. Porque si no hago cimiento, no voy a hacer el sobrecimiento, ¿no? Y algo que voy a hacer posteriormente, ese posterior puede ser la impermeabilización del sobrecimiento. Pero, pero también paralelamente, mientras yo esté ejecutando el sobrecimiento, puede estar haciendo en otro lado un movimiento de tierras. Entonces, como verán, esas son las precedencias que se tienen. Para estas precedencias, yo tengo que tener mi proyecto correspondiente ya desarrollado. Yo ya tengo que tener un proyecto previo, en el caso de la construcción. Tengo un proyecto que es, vamos a suponer, de una casita y tengo que tener mi proyecto arquitectónico, mi proyecto topográfico, mi proyecto de estructuras, de instalaciones sanitarias, de instalaciones eléctricas y de instalaciones especiales, si es que hubiese. Todas esas yo tengo que desarrollarlas. ¿Qué dice? ¿Qué dice en este sentido las restricciones para el CPM? Entonces, dentro de todas estas cosas, como verán, yo les estoy hablando de unas restricciones. Pero estas restricciones evidentemente han sido basadas en un sistema. Ese es el sistema que nosotros hemos estado hablando constantemente, ¿no? Previamente, anteriormente, hemos estado hablando y hemos dicho, estas son las restricciones que nosotros tenemos. Pero hemos visto de que la historia, como hay varios de ustedes cuando han estado disertando, han hablado. Y esta restricción, este sentido de la ruta crítica, hace de que efectivamente vamos a repetir algunas cosas que ya ustedes han hablado. Yo les estoy hablando de estas restricciones físicas porque es el concepto que se ha utilizado. El método de la ruta crítica, que es el CPM y el PER, entonces este método de la ruta crítica es una técnica en el cual nos va a ayudar a planificar y a administrar cualquier tipo de proyecto. En esencia, este método es la representación de un plan de un plan de un proyecto o un diagrama o una red
¿me entienden? Que en la cual, o sea, estos sistemas describen la secuencia o interrelación entre cada una de ellas. En la construcción, en el desarrollo de la ingeniería, no hay una cosa que esté suelta. No puedo yo hacer una actividad que pueda acabarle cuando sea, o pueda empezar cuando sea. No, no. Todo siempre está relacionado. ¿Me entienden? Porque si no lo entrelazo, quiere decir que yo a alguien le estoy perjudicando. Algo debe estar sucediendo. Imagínense si yo coloco cuando sea que se acabe, por ejemplo, la impermeabilización de sobrecimiento y digo, voy a acabar nomás, le va a perjudicar porque yo no puedo hacer los muros, ¿entienden? Entonces, dentro de eso le estoy hablando de una cosa sencilla, por ese motivo, por eso hay una interrelación, una secuencia necesariamente que hay que considerar. Evidentemente, de todos los componentes que van a pasar por ese proyecto. Además que es un método que se puede adaptar a cualquier tipo de construcción, a cualquier tipo de industria de la construcción, y evidentemente va a brindar un enfoque que es mucho, que va a ser de mayor utilidad y va a ser más beneficioso y va a ser más preciso. Que a mí me va a dar la oportunidad de planificar y de saber cuándo debo hacer y aparte de evaluar constantemente ese proyecto. Eventualmente yo eso es lo que tengo que hacer. Entonces, esta ruta crítica evidentemente me van a dar una precisión, una evaluación, una comparación rápida de los distintos programas que haya analizado del proyecto en sí. Esta ruta crítica evidentemente ha sido creada por dos motivos, el PER y el CPM. En la época de 1956 a 1958, se estaban realizando dos proyectos simultáneos, aun cuando estos hayan sido diferentes, evidentemente, sobre la planeación y control de proyectos que tenían los Estados Unidos. Por un lado, la Marina de los Estados Unidos estaba ejecutando y tenía que hacer un control de contratistas de un programa de proyectos escolares, proyectos polares, que es el lanzamiento de esos proyectos. Como ustedes podrán apreciar, ese proyecto estaba siendo realizado en Estados Unidos. Y los yanquis, o sea, los de Estados Unidos, lo que tenían que tener control de qué era. Era tener control solamente del tiempo. Porque la plata ellos tenían ahí a mano, tenían que saber que estaban, dónde iban a utilizar. Si necesitaban un cable, sabían para dónde era el cable y sabían y ellos compraban y daban el cable. Entonces no tenían necesidad de que alguien les controle ese costo. Pero sí tenían necesidad que mientras estén ejecutando otros proyectos similares o paralelos, evidentemente tenían que tener control de ese tiempo. Entonces crearon el PER que ha sido creado solamente para control de tiempo. El PER es nada más que en sus siglas en inglés, el programa de evaluación y revisión técnica, ¿no? Con sus siglas en inglés, como les estoy diciendo. Últimamente se ha introducido el costo como dato que no tenía, ¿me entienden? Que no tenía. Hay algunos que ya lo han introducido y le han llamado, como ustedes van a ver en alguna bibliografía, que ponen como per co, ¿no es cierto? Entonces, es un per con costo, ¿no? Y es un híbrido, evidentemente, del CPM, porque en ese sentido de lo que tenían que hacer los de Estados Unidos con su lanzamiento de cohetes Polaris, hace de que efectivamente ellos tenían necesidad de ese tiempo y tenían necesidad de preguntar, vamos a ver para que me entiendan con mayor facilidad, que si yo quiero hacer en cuánto tiempo hago un metro cuadrado, un metro cúbico, por ejemplo, de sobrecimiento, entonces ellos preguntaban a varios con tres preguntas.
que si se tardaban normalmente, ¿cuánto tardaba en hacer un metro cúbico? Y si agilizaban, ¿cuánto es el tiempo que utilizaban para un metro cúbico? Y si se tardaban mucho, ¿hasta cuánto podrían tardarse más? Entonces se preguntaban a los que habían hecho ya ese tipo similar de trabajos. Entonces, de esos 3 tiempos, ellos sacaban un tiempo, un solo tiempo esperado. Y con ese tiempo esperado hacían un cálculo de probabilidades de ejecución. Por eso se dice de que el PER es un cálculo de probabilidades. ¿Entienden? Ese es el cálculo que necesariamente hay que hacerlo. Si ustedes van a ver en una licitación alguien que diga yo he hecho PER, tendrían que revisar dónde está su cálculo de probabilidades y cómo han hecho ese tiempo esperado. Y van a ver que no existe, que lo único que han hecho es ponerle PER. Y no es así. El PER necesariamente es un cálculo de probabilidades. O sea, es uno, como han dicho sus compañeros, es un sistema determinístico o probabilístico, perdón. ¿No es cierto? Porque es un cálculo de probabilidades. Como les decía, paralelamente, ellos estaban haciendo otro proyecto, que era la construcción de plantas químicas en Colombia. Y hace de que efectivamente en Colombia ya no tenían que controlar solamente el tiempo, tenían que controlar también la plata que iban a utilizar los colombianos. Entonces dijeron, estos como son latinos, entonces puede ser de que la plata que les estemos dando se puedan utilizar en otras cosas, como siempre hacemos, ¿no? Y como son latinos, si se hubieran traído aquí a Bolivia, van a tener que tener mayor control, de repente hubiera sido más estricto su control, ¿no? Dentro de eso, ellos crearon el CPM. El CPM, que es el control del camino crítico, Control Path Method, o sea, es el método del camino crítico, ¿no? Pues, igual con sus siglas en inglés. En este caso ya no tenían que controlar solamente el tiempo, sino también tenían que controlar el costo. Y ahí ya no tenían que darles oportunidad que si te atrasas, si agilizas, si vienes, si va. No, ya no tenían que hacer eso. Tenían que decirse evidentemente en tal tiempo, con cuánto de plata y se acaba. Por eso es de que el CPM es igual que el PER, con todas las secuencias que se tiene, y evidentemente es un cálculo determinístico. Aquí ya está determinado, ya no les van a hacer ya no hacen un cálculo de probabilidades. Puede ser que hagas o puede ser que no. No. Acá haces en este tiempo y se acaba. En este tiempo máximo tú tienes que concluir. Listo, se acaba. Por si al latino especialmente y al boliviano peor todavía, aún, entonces sucedería de que efectivamente si le doy esa probabilidad va a ir al último. Es igual que lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando escogemos exámenes, el último día. Yo hoy había ido a entregar mi declaración de impuestos, he llevado mis facturitas, etcétera, para que no me descuenten. Podía haber llevado la anterior semana, pero cuando he llevado hoy día, yo también. Hoy día que es el último día que se puede presentar. Y generalmente es el concepto que tiene el boliviano, ¿no? El último día va a ser. Entonces, por ese motivo ellos que dijeron, acá van a determinar acá y se acaba hasta acá. Y si no, ese es el CPM, que es el control del camino crítico que vamos a ver cómo se realiza. Entonces, dentro de esos, de acuerdo a esas condiciones y condicionantes, en la cual se deben involucrar tanto los imprevistos como los factores de realización que se tuviera que tener. Estos dos métodos que hay que analizarlos es para resolver algún problema de la construcción en la que se ha empleado tanto el PER o el CPM. Es necesario primero preparar cómo voy a ejecutarlo y es necesario tener conocimiento de un diagrama o modelo, desde lo que hemos hablado previamente, anteriormente en las primeras clases, si ustedes recuerdan, hemos hablado de modelos y hemos hablado de una red. Y yo les había indicado de que efectivamente la mejor herramienta que tiene el técnico es el dibujo. Si yo actualmente
les pregunto, cómo es el organigrama de la facultad? De repente hay varios que no tenemos idea. Y hay otros que de repente tienen una idea vaga y hay otros que sí tienen idea de cómo es el organigrama, ¿no? Pero si yo les digo cómo es el organigrama actualmente, así hablando, les digo tal, tal, el decano, etcétera, ¿no? Y voy bajando. Y evidentemente les digo, hay un consejo de casa, hay un consejo facultativo, hay un consejo de casa que depende, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les hablo y les vuelvo a preguntar de 5 minutos que acabo de hablar, quizás no me van a dar enteramente con todo lo que les he dicho. Pero si les hago el dibujo del diagrama, la relación horizontal y vertical que tiene cada uno de ellos, quizás se van a acordar más fácilmente de esa relación, de ese organigrama. Por eso es de que el dibujo es necesario. Ese tipo de dibujo, ese tipo de organigrama, ese tipo de modelo es el que nosotros vamos a utilizar, como habíamos visto más antes. ¿No es verdad? Hemos visto un montón de diagramas y ustedes han hecho un trabajo sobre esos diagramas. Entonces, dentro de esto hay necesidad, en el CPM hay necesidad de tiempo, sí. Hay necesidad de costo, sí. Dentro de ese costo están los costos indirectos y los costos directos. Y está la administración, sí está. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que proporcionar datos exclusivos y pertinentes a estos aspectos, que es el tiempo, el costo y la calidad. Se dice de que hay varias empresas en las cuales hemos visto cuáles son las ventajas que puede tener el hacer o no hacer estos diagramas. Un diagrama de Fletch o Z, que nosotros lo vamos a llamar, correctamente, en el que se va a incluir la ruta crítica, por ejemplo, con, con un análisis esencial de un modelo matemático, evidentemente. Además que este modelo matemático tiene que ser lógico, de acuerdo al proyecto que estemos realizando. Se dice que se tiene mejor control de la mano de obra. También se dice que se tiene mejor control del equipo, de la herramienta e incluso del financiamiento en el cual se va a ejecutar. Por ese motivo es de que se ha podido comprobar de que realizando estos estudios, este análisis, esta planificación con cualquiera de estos métodos, ha habido un aumento del 20% de utilidades de la empresa que ha ejecutado, ¿no? Hay algunos, generalmente nosotros, o sea, colocamos dentro de nuestro análisis de precios unitarios, colocamos nuestra utilidad y colocamos 5, 10%. Se dice que si eso es sin hacer nada, ver cómo es. Generalmente las empresas no hacen o copian cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que van? En la mañanita van a la obra y le preguntan al maestro albañil y le dicen, o sea, maestro, ¿qué nos falta? ¿Qué queremos? Eso es ridículo. Yo tendría que saber qué tiene que tener, qué es lo que tiene que hacer, cuándo debe tener. Yo no le puedo mostrar al maestro, dice, ¿cuándo vamos a vaciar, maestro? No, yo tengo que saber cuándo voy a vaciar. ¿Cuándo vamos a hormigonar? Yo tengo que saber cuándo voy a hormigonar. Pero para hormigonar, ¿qué tengo que tener? Esa planificación total tengo que hacerlo. Lamentablemente nosotros no hacemos. Entonces, nos concretamos a ese 5%, 7% que hemos colocado. Que si hiciésemos una planificación más detallada y un control más exhaustivo, evidentemente esas ganancias, como indican, como han hecho ese análisis, habría un aumento del 20%. Ya no ganásemos 10%, tendríamos que ganar 30%. Y así mi empresa tendría que crecer constantemente. Lamentablemente, nos aceptamos con menor esfuerzo. Si hago menor trabajo, evidentemente voy a ganar menos. Pero ¿para qué quiero ganar más? Para crecer más rápidamente. Estamos en un mundo en el cual todo el mundo quiere para ayer sus cosas. Si el Arturito mañana se casa, ¿cuándo quiere tener su casa? Ayer, ¿no es verdad?
Generalmente eso es lo que estamos pretendiendo. ¿Qué quiero tener ayer? ¿Ustedes qué quieren tener su título? ¿Cuándo? Ayer. Mientras más rápido, mejor. Así ya van a ganar mañana. ¿No es verdad? Entonces todo el mundo está en ese ambiente y como quiero tener eso, evidentemente si hago un mejor control y si hago un mejor trabajo, voy a tener más posibilidades de prosperidad. Y evidentemente todas estas cosas hacen de que hay una relación con actividades que son similares que tengo que fijarme. Y que este diagrama de flechas, que en algunas partes se llama, o diagrama, o modelo de red, evidentemente nos va a dar la conclusión de una terminación en el tiempo exacto. Ojalá el día de mañana, cuando tengan su empresa, aquellos que tengan su empresa y no dependan del Estado, ojalá, digo, ojalá, puedan tener su eslogan de su empresa y que digan en el tiempo, en el costo convenido y en el tiempo establecido. De tal forma que a nadie le puedo engañar. Si yo hago esto y te he realizado bien, mi CPM es realizado bien para poder planificar y evaluar constantemente, evidentemente eso va. Pero yo les desafío a ustedes también poder comprobar, de que efectivamente ni las instalaciones de faenas las hemos tomado en cuenta. Yo les desafío cuántas empresas, cuántas construcciones, acá en la ciudad de Sucre, sus materiales están en la calzada. Eso no debía suceder. ¿Quién tenía que tener control de ese uso? La alcaldía. Lamentablemente tampoco la alcaldía tiene. Entonces, dentro de eso, yo tendría que ver y analizar para no perjudicar incluso. Como no hago esta casa, yo a la señora le he dicho que va a costar $50,000 y voy a ejecutar en 5 meses, ¿no? Se lo voy a entregar. La señora confía en el técnico y saca $50,000 de préstamo del banco. Y como estaba en alquiler, le dice a la señora, a la dueña de su casa, le dice que de aquí a 5 meses se lo va a devolver. La señora que le ha alquilado, evidentemente, planifica alquilar a los 5 meses, porque no puede quedarse. Así son. Entonces, dentro de eso, llegan los 5 meses y no hemos acabado. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un análisis de cómo íbamos a realizarlo. No hemos planificado cómo iba a ser la construcción. Y ya le perjudicamos y le hacemos problema a ella con su dueño de casa. Porque el dueño de casa le va a pedir salir de lo que está alquilado, ¿no es cierto? Y lamentablemente ella no va a poder salir porque no tiene su casa. Y aparte de eso, ya hemos acabado los 50,000 y no hemos acabado su casa. Porque su casa va a llegar a costar más. Se va a volver a prestar plata del banco. Pero si ella para pagar al banco es 50,000, evidentemente sabe hasta dónde tenía que prestarse. De haber sabido que costaba más, de repente hubiese dicho, mejor no, tengo que ver cuánto, de dónde saco, etcétera, etcétera. Entonces le perjudicamos. Eso hace de que la credibilidad del ingeniero, en este caso, haya bajado. Actualmente, si ustedes ven esos letreritos que ponen para propaganda, hecho por el gobierno, tal, por el alcalde, tal, no sé qué hace el alcalde ahí, o sea, o qué hace el gobernador, o qué hace el rector, no hacen nada, o sea, pero están haciendo, dice, construido por, es un chiste, pero ya está ese cartelito. Y ahí le ponen el tiempo y el costo. A una semana vayan ese cartelito y hacen borrado el tiempo y el costo. Es lo primero que hacen borrar. ¿Por qué? Porque no han hecho, porque no han ejecutado bien. Entonces, es causa de que efectivamente podamos perjudicar y como les digo, la credibilidad nuestra baja, ¿cierto? No está bien. Por ese motivo es de que habría que considerar de que esto sí tenemos que hacer.
En ese ambiente hay varias aplicaciones, aparte de la construcción, del diseño, de la supervisión, etcétera, en la cual yo puedo emplear estos diagramas, ¿no? Puedo usar en cualquier actividad donde aparezca en forma esencial la planificación, la programación, comparación de alternativas de mejor uso, como hemos hablado al principio de la materia, un registro de costos, un análisis financiero de mi construcción, una mejor administración de mi construcción, una mejor administración de mi consultoría, un mejor uso de mis recursos, etcétera, etcétera. Eso hace de que efectivamente yo pueda poner un montón de situaciones en las cuales puedes resolver. Es en este sentido que nosotros tenemos que buscarlos esos. Y como les he dicho, nosotros vamos a hacer esta ruta crítica. Esta ruta crítica que está basada en la planificación y en la programación, ¿no? Y para eso hace falta y es necesario comenzar a considerar esa, esa planificación, esos requerimientos que necesariamente un gerente debe tener. Debe tener un detalle correcto de lo que debe ser el trabajo. No solamente el gerente, sino también el que va a ejecutar, el director de obra o el supervisor o el fiscal. Tienen que tener todo el correcto control de la obra. Por ese motivo, para nosotros, por ejemplo, para mí, el control de la asistencia de ustedes viendo así es medio difícil, ¿no es verdad? Hay algunos que yo veo ahora sus caras acá en el Zoom y digo, él no ha ido al campeonato, ¿no es cierto? Como él lo hizo, o sea, no fue, porque estaba mal, ¿no es cierto? ¿Que hay justificativo? Sí, no ha ido, ya está, no ha ido, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de ustedes ahora decían, yo estoy viendo, dice, creo que él tampoco fue, creo que ella tampoco estaba? Entonces, así en global, en el total, es difícil a veces hacer un control o una evaluación, pero individualmente, sí ya voy a poder controlar. Una cosa grande quizás no la puedes dominar completo, pero pedazo por pedazo de ese total vas a poder controlar. Entonces, por eso es necesario que los proyectos de consultoría, de construcción, de dirección, de supervisión, necesariamente se tengan que hacer por actividades elementales. Esa actividad, una vez que yo tenga desarrolladas, una vez que tenga listado de todas esas cosas, yo voy a poder tener mejor control. Y ahí va que ese control, después de haberse preparado todas esas actividades, van a constituir el global de todo eso y el destino o la ejecución de un proyecto grande. Hay que tener una relación entre cada una de esas actividades. Hay que ver cómo va a ser ese relacionamiento. Como les he dicho, el CPM y el PER es secuencial, ¿no es verdad? En el caso del PER, ya les he dicho, es probabilístico y en el caso del CPM es determinístico. Eso a causa de que efectivamente, por ejemplo, el colado de un trave, por ejemplo, de concreto, supone la construcción de encofrados, supone la construcción o la colocación de refuerzo o de acero, y cada una de ellas evidentemente tiene sus restricciones propias. Y esas restricciones que hemos estado hablando, que en principio como introducción les he hablado de las restricciones físicas. Esas restricciones físicas que le estoy diciendo que siempre ha de haber algo por delante y siempre ha de haber algo que debo ejecutar después. Eventualmente puede haber cosas que haga paralelamente, es preferible. Se indica también de que mientras más actividades paralelas se tenga, es más óptimo. Pero no siempre va a suceder, pero hay que propender, ¿no es cierto? Porque va a ser más óptimo. Pero a veces el control se diluye también cuando hay muchas actividades que hemos puesto sin saber cómo las íbamos a ejecutar. Porque eso supone, aparte de lo que voy a ejecutar paralelamente, también necesita espacio.
Entonces, dentro de esas restricciones físicas, la que nosotros ya hemos hablado, la primera de estas restricciones físicas, estas, evidente supone qué actividades son precedentes a la que estoy en estudio. ¿Qué actividades son posteriores a la que estoy analizando? ¿Y qué actividades pueden realizarse simultáneamente a esa actividad? Eso es lo que tengo que hacer y es el cuadrito que tenemos que hacer en principio para hacer nuestro diagrama. Entonces siempre tengo que buscar esas restricciones físicas y tengo que analizarlas dentro de eso. Esa es una primera restricción que tiene el diagrama, un modelo de red, tanto el CPM como el PER. ¿Entiende? Entonces, esas son las cosas que nos tendríamos que ver. El otro caso, para no cansarse mucho con esto, vamos a quedar así, para que no proteste la Fabi, porque como me ha prestado su mantita, me ha hecho tapar mis piernas que estaban frías, ¿no es cierto? Claro que con dolor me ha prestado, ha dicho, tengo que estar tapando a este desgraciado pobre, que no trae nada, se ha dicho. Entonces también había una restricción, ¿no? Ella tenía una restricción y decía que si no le tapa, no le da algo para el ingeniero, este ingeniero puede aplazarle. Eso era su mentalidad. Esa era su mentalidad de la Fabi. No era por buenita, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, la Andreita me hubiese tapado así pues, sin pensar en eso, ¿no ve, hijita? ¿No? Entonces, dentro de eso, nos tenemos que buscar estas restricciones. Nos han votado, ¿no? Entonces, dentro de eso, nosotros nos vamos a basar en ese listado y esas restricciones de físicas. Pero también hay que buscar alguna otra cosa. Las restricciones, como en este caso es la de seguridad. Estas de seguridad hay que limar siempre, ¿no? Con el perdón de las mujercitas, hay un dicho común, hay un dicho corriente que se indica que no hay fiesta sin globos, dice, ¿no? Por eso les digo con el perdón de las mujercitas, ¿no? Siempre hay que llevar, por si acaso, ¿no es cierto? Así es, Cristian. 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 No me quiere hablar, se ha enojado el Cristian. Buenas tardes, ¿me escucha, Inge? ¿Ah? Siempre hay que llevar globos, ¿no? Sí, ¿Ah? Por si sí, acaso, Briguito, por si acaso, ¿no es cierto? sí, ¿Ah? ¿No ve? sí, Inge. Entonces, eso es seguridad, sí, eso es seguridad, ¿no es cierto? Hay que tener seguridad. Por ese motivo, que estas restricciones de seguridad están basadas tanto en la seguridad misma de la construcción, pero sobre todo en la seguridad del ser humano, que en este caso es la mano de obra que nosotros tenemos. Él siempre tiene que tener seguridad. Y podemos ver que no se pueden ejecutar actividades paralelas en la cual pueda haber susceptibilidad de accidente. Por ejemplo, yo no puedo estar revocando un alero y ahí abajo estar haciendo la acera, aun cuando el otro es allá arriba. Pero de allá arriba se puede caer la lata, se puede caer el badileco, se puede caer cualquier cosa, se puede caer a la cabeza del que está ahí abajo y evidentemente va a causar. Pero no solamente en eso, sino también tengo seguridad de lo que él debe ser. Por ejemplo, lamentablemente el albañil, el boliviano, debía haber trabajado en el circo, ¿no? Porque alguna vez alguno de ustedes ha subido a un andamio de esos que están ahí arriba, revocando, o están planchando. Han subido. Son dos lazos que se colocan acá y una tabla o dos tablas, y él se mueve apenas los soplos, ¿no es cierto? Entonces están así todo el rato, pero ellos se quedan tranquilos, ¿no? Ahí arriba están. Ustedes también han debido escuchar de que ha habido accidentes. Ha habido accidentes en los cuales, por culpa de no utilizar arneses, evidentemente han tenido que morir. Eso no tiene que haber. Esa seguridad es la que tenemos que tener. Pero lamentablemente esa seguridad no la ejecutamos y a veces hacemos actividades
que no se deberían hacer por el hecho de que ya me he retrasado. No, yo tendría que buscar otra forma de ejecutar como para evitar o para prevenir estos accidentes. Entonces, esas actividades paralelas tengo que considerarse especialmente con estos aspectos de seguridad. Pero no solamente tengo que tener actividades de esa naturaleza, sino también tengo, como les he dicho, lo primero que debo propender es precautelar la salud del ser humano, ¿no? Ese ser humano tiene que estar con toda la, si me permiten la repetición, con la seguridad de que no va a tener accidentes. Que evidentemente puede haber, sí, pero que sea lo mínimo, pues, ¿no? Por ese motivo es de que se obliga, en otras ciudades, se obliga al uso del casco, se obliga al uso de las botas, se obliga el uso de etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven los albañiles, a veces cuando vaciamos una losa especialmente, el albañil está con sus chancletas encima del lo que hemos vaciado, o sea, encima del hormigón. Y ustedes han llevado conmigo que el hormigón, una de sus características de la unión del agua con el cemento, es una reacción química que es exotérmica, que produce calor. Al producir calor, evidentemente te hace daño. Ese daño donde sucede que en la planta de sus pies comienza a rajarse. Ustedes vean uno de esos que está enlazando ahí arriba, es como si ustedes hubiesen agarrado un cortaplumas en la planta de sus pies y hayan cortado así pues. Y eso no debe existir, porque ese albañil vos tienes que darle después unos días de asueto hasta que se cure. Y esos son los días que estás perdiendo de lo que no va a trabajar, ¿no? Entonces yo tengo que velar ese costo también, no solamente es seguridad, ¿no? Por último, para no cansarles, para que la Zulma Ábalos Susano esté renegando, porque aquí ahora mientras estoy viendo, recién lo estoy viendo. Ayer no ha sido, ¿no, Zulmita? No te he visto. Dije, buenas tardes, sí fui, estaba ahí, incluso estaba participando en el salto de las bolsas, dando la cara por sistema, sí. Ah, sí, sí. Ah, claro, Sí, me caí claro. incluso. Te has sentado. Yo no sé si te has sentado con él porque te agarre o porque te has caído siempre, ¿no, Zulma? No, y ¿Ah? nos hemos caído. Es que Por la eso mismo, bolsa, yo te digo, como la has agarrado, entonces yo he dicho, la quería agarrar. ¿Sí? ¿Ah? no, no, y que no era Oh, por no, agarrar. no era por agarrar, ¿no? No, Entonces sucede que para acabar, para que no se enoje la Zulmita, porque está cansada de lo que se ha caído, se ha hecho daño. ¿Te has hecho algún daño, Zulma? sí, que me golpeé la rodilla. Las rodillas, Tengo ¿no? moretones. ¿Tienes moretones? Sí, Oh, debías llegar a tu casa y ponerte con hielito, así hasta, ya no hubiera habido ni moretones. sí, eso voy a hacer. Sí, ¿no? Además estaba haciendo frío, entonces agarrar hielo es medio feito, ¿no? Pero ya. Sí. Yo había concursado, van a disculpar la primera persona en la cual voy a hablar, pero este ejemplo me parece bueno, que yo también lo he pecado, ¿no? Para que ustedes no pequen. Yo había concursado evidentemente para un examen de competencia y un concurso de méritos que llamó la universidad, en la cual yo pensé que era un chiste al principio, les soy honesto, les dije, están llamando a jefe de infraestructura y debe ser un chiste, debe ser para tapar quién ya va a entrar, ¿no? Ya deben saber quién se va a hacer cargo y lamentablemente mi padre viene y me dice, pero presentate nomás, pero ya, papi, debe estar ya charlando. Y mi papi me dice, no, pero por si acaso, sí, intentar, me dice. Ya estás protestando lo que no tienes trabajo. Me dice. Bueno, pues hago mi currículum, presento mis papeles, me llaman a dar examen, doy el examen con un tribunal y después
como no tenía trabajo, entonces me he ido al Tejar, como ustedes saben, soy del Tejar, y me he ido a jugar un campeonato. En el campeonato, evidentemente, estaba tranquilo, feliz. Y llega una noche, una tarde, mi papi me dice, te están buscando urgente uno de tus compañeros de cursos de colegio. Voy, como nos reuníamos en la plaza, en la noche le digo, ¿qué quieres? ¿Qué tanto insistes en mi casa? Y me dice, ¿sabes qué, Julio? Te digo que has ganado el concurso. Me dice, ¿qué concurso? Para el trabajo, me dice, en la universidad. Y yo no conocía ni la universidad bien porque lo único que me citaron esa vez era de ir a dar examen en Derecho. Ahí he dado el examen. Y después no había entrado nunca al edificio central. O sea, no sabía ni quién era el rector, ni dónde era su oficina, dónde era personal, no tenía ni idea. Yo no había estudiado acá, estudié en Potsy, entonces mal iba a saber. Y ese último día es el que me he presentado, tanto así que como chiste incluso me he presentado, porque había un señor que estaba alrededor, unos chicos que estaban hablando con él, y me dice, él tienes que preguntarle, me dice, mi amigo. Y bueno, he esperado que todos los chicos se vayan, se van, y me acerco y le digo, licenciado, buen día, perdón, sí, dígame, sí, dime hijo, me dice, ¿no? Pese a que estaba con ternito, todo, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, dime hijo, me dice, como era delgadito, era grandote, esbelto, así, de ojos verdes, no era como ahora, ¿no? No, ¿qué voy a hacer así, no? Pero entonces me dice, le digo, ¿sabe que yo estaba viniendo por el trabajo? Y ahí me dice, pero hijo, ahorita he dicho de que las becas trabajo la otra semana van a salir. Las becas trabajo. Y ahí le digo, no, yo no estoy buscando beca trabajo. Me dice. Ah, no, aquí trabajos acá no hay. Mira, ya dice un letrero que no hay vacancia. No, pero a mí me han llamado y me han dicho que sí hay un trabajo. Yo soy el ingeniero Castro. Y recién él ha saltado, ha dicho, ay, ¿cómo está ingeniero? Le estaban buscando, así, ¿no? Bueno, me lleva. Y me dice el rector, me dice cuándo, después de haber presentado, me dice cuándo quiere que empiece a trabajar. Yo le digo, si quiere, de esta hora también. Entonces así he entrado, me han hecho jurar, todo era protocolar la universidad, he jurado. Y resultados que después de eso el rector le digo, ¿qué es sobre lo que más importante quiere que haga? Y me dice, sabe que al anterior ingeniero le hemos votado porque no ha podido hacer un proyecto, este proyecto. Y ya, bueno, lo voy a examinar y le aviso. Por favor, mañana, pues sí, mañana. Veo y digo, esto vamos a licitar, esto tiene esto ya tenía todo, tenía estas cosas, bueno, preparado y he puesto un formatito y al día siguiente he llevado y hemos hecho. Y ahí hemos contratado a una empresa, ahí se adjudicaron, no hemos contratado, se adjudicaron una empresa. Una empresa que ha ejecutado bien, que después les voy a hablar de cuál obrera. Y acabamos y el dueño de la empresa me dice, Julio me dice, le invito a cenar. Y yo le digo, no. Todavía no habíamos hecho la entrega oficial y yo dije, no, esto van a pensar que yo estoy con, que yo le habría hecho algún favor a él, ¿no? No he hecho ningún favor. Entonces no quise, pero cuando ya entregamos definitivamente, él viene nuevamente y me dice, Julio, por lo bien que lo hemos ejecutado y además de eso que usted es más profesional, le vuelvo a reiterar mi invitación a una cena. Si podría ser mañana, entonces yo dije, bueno, ya como no tengo ninguna relación ahora, entonces, bueno, mañana iré. Tenemos que ir a cenar. Y así, mientras charlábamos en la cena, me dice que le ha parecido la forma en la cual llevo la empresa, cómo se ejecuta, cómo la planifica, la organización, etcétera. Bueno, yo le digo que todo estaba bien, pero hay una cosita que no me gustaba. Hay una sola cosa que creo que usted está perdiendo plata. Todo por no querer perder nada, está perdiendo plata. Tiene un peoncito, le digo,
que usted todos los días lo mantiene en la obra y va recogiendo todos los clavos que existen ahí en la obra. De todas las maneras que ve, lo saca el clavo, lo endereza y lo pone a su latita. Y un día me he puesto a controlar, le digo a él, ¿no? Y yo le digo, máximo debe recaudar, máximo, el día que más recauda, son 2 kilos de clavo. El kilo de clavo cuesta 5 bolivianos. Si hace 2 kilos de clavo para volver a usar, son 10 pesos. Y usted le paga por día a ese peón 20 pesos. Como le paga 20 pesos y se cobra 10, entonces está perdiendo 10 pesos. Y no lo estoy entendiendo. Si le vuelvo a decir, o sea, mire, otra vez, ¿me ha entendido? Es fácil, ¿no? Sí, ¿no? Parece que pierdo, ¿no? Sí, no parece, ¿no? Que pierde. Parece, Julio. Pero pierde, le estoy indicando. Me dice, no pierda. Y le voy a explicar por qué no pierda. A mí me vale un comino si ese peoncito hace 1 kilo, 2 kilos, medio kilo, o un clavo que haya sacado. A mí me vale un comino. Yo lo que quiero es de que no haya ningún clavo ahí suelto. ¿Por qué? Porque si ese clavo alguno de mis operarios pisa, ese clavo está ensarrado. Como está ensarrado, se va a gangrenar. Va a tener dificultad. Va a tener accidente. Ese obrero voy a tener que pagar el hospital, voy a tener que pagar su curación, voy a tener que buscar otro para que le supla esos días que va a estar de baja. Entonces imagínense cuánto yo perdería. Pero si yo evito eso, evidentemente no tengo eso. Más bien a ese peoncito les reclamo, le digo que si existe, le voy a castigar. Pese a que no le voy a castigar, pero le digo. Y esa es la seguridad que debo tener. Eso es lo que tengo que evitar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo él? Después yo ya me pongo a pensar, ¿qué es lo que ha hecho? Es controlar su costo, su tiempo y su calidad. Pero en primer lugar está controlando la seguridad de ese ser humano, que es lo primero que hay que cuidar, que es el individuo. Eso es lo que hacía. Le valía un comino que haga cualquier cantidad. Pero no, lo que estaba cuidando es ese otro aspecto. Y eso es lo que no hacemos. Hay varios de nosotros que casco no utilizamos. Hay varios de nosotros que no le damos botas al albañil, pese a que en nuestro análisis de precios está incluido. Está incluido el casco, está incluido el cinturón, está incluido, etcétera. Pero no hacemos. Entonces eso está mal. En otras ciudades de repente, en otros países que conozco, evidentemente eso es más controlado. Eso es más controlado. Eso lo controla la alcaldía. Lamentablemente aquí la alcaldía, ni la alcaldía hace eso. Entonces, ¿qué va a controlar afuera? ¿No es cierto? Entonces, dentro de ese aspecto hay que tener en cuenta estas restricciones de seguridad. Y estas restricciones de seguridad hay que tomarlas muy en cuenta. Y hay que tener, ¿no es cierto? Yo les he contado esto en mi vida personal porque creo que me ha dado a entender, me ha enseñado a mí de que efectivamente tengo que cuidar. Que eso, aparte de cuidar al ser humano, lo que está haciendo es cuidar mi costo y cuidar mi tiempo de ejecución. Entonces, es igual que ayer al Junior le han pateado un poquitito, apenas le han tocado, él se ha caído como Neymar, sus rodillas se ha golpeado, ay pobrecito, le han llevado, la Fabiolita ha corrido, le ha llevado linimento, la Choca corrido, ¿cómo le van a hacer malditos? Así la ida del macho, Junior, parate, le ha dicho la Choca. Entonces, eso hace de que efectivamente no tiene que haber, ¿no es cierto? No tiene que haber, pero, hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el Junior después, como ha salido, y luego ha vuelto a entrar, su rendimiento no ha sido el mismo. Porque una cosa es que estés en tren ya de ejecución y otra cosa es de que recomiences un tren. No es lo mismo. ¿Entienden?
Ustedes están haciendo un trabajo para un determinado proyecto y tienen una celeridad en cuanto a ver cuánto tiempo están utilizando, porque ya la han encontrado, si me perdonan la expresión vulgar, ya la han encontrado el hilo, ¿no es verdad? Pero dejan de trabajar y vuelven, es como volver a empezar, dice, voy a volver y estoy comenzando otra vez. Mi rendimiento ha empezado bajo. Entonces, eso también causa estrés, ¿no es cierto? Yo tengo que ver de que efectivamente al que le voy a traer en vez de ese, evidentemente no va a tener la misma celeridad, no va a tener el mismo rendimiento. Por eso es que debo controlar mejor. ¿Me entienden? Hay una serie de aspectos que ustedes pueden contarme y decirme por este aspecto también puede suceder. Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien, Sofía? Ingeniero. Sofía, hijita, ¿quieres hablarme o no quieres hablarme? Dime, si te vas a enojar, dime, estoy enojado con usted, ingeniero, listo, ya está. Ah, no, no, ¿Va? ingeniero, sino que no se pueden activar mi micrófono. Pero sí estamos aquí. No, como le estoy viendo a hartos que están durmiendo, por ejemplo, la Marifero, por ejemplo, ya se ha, ¿cómo es? Se ha refregado sus ojos para despertar, dice, "Puta, ya me estoy durmiendo, es macanas de aquí del ingeniero Castro, entonces vas a reclamar, mejor me froto un poquitito", ha dicho la Marifé, Sofía. ¿Está bien o está mal? Estamos escuchando, Inge, está interesante. Eso de prevenir. Ya. Bueno, esas dos restricciones son las primeras que vamos a hablar, ¿no es cierto? Ya le hemos puesto como ejemplo incluso al Junior. Ya el Dennis también ha dicho, me han pateado a mi dedo, casi me rompen, mi mano está deshecha, ingeniero. Llorando y después ya estaba tragando, ¿no? Con la misma mano. ¿Qué se ha hecho? Nada, nada. Son como Neymar, ¿no es cierto? Así, Sofía, ¿no ve? El Junior también se ha revolcado. Dios mío, ¿qué le han hecho? Dicho, pobrecito. Y después ya estaba correteando, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Pero no importa, así también hay que ser. Así también es el obrero, ¿no? El Denis se ha tocado su mano, no quería mover su dedo, nada. Después ya estaba agarrando, ¿no es cierto? Así es, ¿no, Sofía? Sí. Así ha sido, ¿no? Así ha sido. Pero bueno, no importa. Hay que entenderles también al mañudo del Junior y al del Denis, ¿no? Porque es mañudencia, ¿no? Así es, Junior. Dije, buenas tardes. No, no, no hace disimulación, así. En serio, Ay, no ahora vas a copiando. decir que estás herido, que estás con muletas, así vas. No, no, Junior ya tampoco es de mentir. Está cojo, Inge. No entra Es- no entra ¿Está los qué? tenis. ¿Está qué? Está hinchado, Inge. ¿Está qué has dicho? ¿Está qué has dicho, hijo? ¿Está cojo? Sergio, ha hablado el Sergio. Sergio, ¿no? Sergio, el Sergio está enamorado de vos, del Junior. No se parece, Inge. Parece estar, Inge, por eso te defiende, ¿no? Sí, ¿no? Inge. Que está enamorado, dice, del Junior. No, que va. Yo creí que estabas enamorado de la nata, o sea, pero del Sergio, ¿no? ¿Ah? No, pues sí. Sí, pues Creo el que Junior Sergio ha estaba dicho. cojeando. ¿Estaba qué? Habla bien, Sergio, o sea, Cojeando. ya, co- cojeando, ¿no? Está comiendo, hijo. Cojeando, no cogí, no, ¿no? Ah, Cojeando. Pero es que se entiende así, psiquito, no o lo sea, dije. ¿ah? Por eso es que hay que hablar bien, ¿no? ¿Ah? Mi vuelta, o Sí, sea, sí, sí. y cuando se ha caído la nata ni siquiera le has dicho nada, mira, primero has ido a preocuparte del Sergio, a ver, o del Junior, Sergio, ¿no ves? Y la nata ahí por lo menos te dice con cariño, querido bombita, así te dices, ¿no?
¿Cuál bombita? Mentira. No sé, pues dile a la nata, ¿por qué te dirá? Bombita. Esa vaca, pero. Sí, ¿no ve? Pero bien, ¿no, ¿Qué Nata? pensará, pues, Inge? Está bien. Uy, no sé, vas a ver en la casa, te ha dicho Nata. Hay una historia detrás de ese apodo, Inge, ya lo voy a contar. Ah, ya. Es una historia bien verídica. Verídica, Grave, grave. ya. O sea, puede entrar alguna de las restricciones como para dar ejemplo. Podría ser, ¿no? Vamos a ubicarlos, ¿no ve? ¿No, Nata? Sí. Ya, muy bien, me vas a contar lo de bombita. Ahora si eres vos más ecuánimo, más caballero, me contarías vos, querido. La seguridad, o sea, ¿no? Voy a esperar la otra semana más, querido José, ¿ya? Y si no, vamos a tener que buscar otro, ¿no? He hablado también con la gobernación. En la gobernación es más difícil, creo, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que creo que es más factible el de la alcaldía, pero me están dando largas. Si es que no me dan ya esta luz verde para la próxima semana, entonces ya la otra semana podemos decidir, ¿ya? ¿Está bien, José? Está bien, ingeniero, gracias. No, pues a vos más bien, hijo, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna Sí. otra pregunta, alguna otra interrogante que quieran decir? Dígame. ¿No hay nada? ¿No hay nada? Entonces, con eso creo que nos estamos queriendo ir para ir a llorar de lo que el... ¿De qué van a llorar? Tendrían que alegrarse. ¿De qué se van a alegrar de semejantes llamas que no hay? Ay, es un partido más opas. ¿Lo ve? Estaba mejor el nuestro, ¿no es cierto, José Antonio? Sí, ingeniero. Estaba mejor, ¿no? Estaba mejor. Aún cuando Dani al Harold tenemos que ponerle falta porque se ha ido antes, ¿no? Inge, Antes de no, que, fui a la escuela a antes mi de que, mamá, antes de que se acabe el partido te has ido. pero estaba enfermito, pues sí, estoy mal. Fui a la escuela a mi mamá igual. ¿De cuántos meses, hijo? No, de unos 2 días debo estar. Dios doy, está bien, está tranquilo, hijo. Bueno, nos vamos a ir para que no se resfríe más como de costumbre, les dé mucha salud y que recomendación de los médicos del seguro aún dice que tienen que seguir utilizando barbijo, tomando distancia y lávense las manos, ¿no? Es menos